¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Bueno, como verán, hoy no estamos en el taller. Salimos a pasear, pero con un motivo que creo que justifica y que les va a gustar. Hoy estamos visitando en el Museo Nacional de Artes Visuales en Montevideo una exposición que se hace de José Collier. Muchas veces yo les he hablado de que fui alumna de Collier y que fue con él que aprendí a hacer los engobes. Fue mi maestro durante 10 años y nunca se le había hecho un homenaje justo y merecido como el que se está haciendo hoy acá. Entonces me pareció muy interesante que ustedes puedan ver esas obras de las que yo tanto me nutrí y tan interesantes me parecen. Es una oportunidad para mostrárselos. Acá en esta pantalla lo tenemos a él, lo tenemos a José Collier contando un poco sobre sus experiencias. Ahí está mostrando precisamente un plato que ahora lo vamos a ver en directo en la exposición. Y cuenta cómo fue que llegó a eso, cómo llegó a eso. Bueno, es una historia larga que hoy no les voy a contar, porque si me pongo a contar la historia de Collier, ustedes no van a ver las piezas. Y lo importante es que vean el trabajo que hizo. Pero en principio, a grandes rasgos, un catalán que nació en 1920 y que después de la guerra en España y de haber pasado todos los problemas que pasaron en ese momento, se vino a Uruguay, lo invita, le sugiere un tío de él que era cura y que estaba acá en el Uruguay, que venga para Uruguay, y él resuelve venirse, llega en el 50 a Uruguay. Cuando llega a Uruguay, por supuesto no tenía trabajo y trabaja al principio como tornero, porque él era tornero de metales. Y luego, como siempre le gustó la pintura, empieza a averiguar dónde puede estudiar pintura, le recomiendan el taller Torres García, averigua dónde está y le dicen que puede quedarse allí, vive allí un tiempo como cuidador del taller. Viene Carmen de España, su mujer y su compañera de toda la vida, que es la persona más dulce y simpática que puedan imaginar, y Carmen lo acompaña en ese trayecto de una vida muy larga. Murieron los dos en 2011. Pero bueno, todo eso es un resumen así rapidito para ir de lleno a ver lo que realmente hizo, el legado de José Collier. Bueno, comenzamos el recorrido. En general, las piezas que hacía Collier tenían, digamos, una función, eran semi-utilitarias. Vamos a ver muchísimos platos, juegos de té, de café, adornos en general, pero no eran esculturas como lo que nosotros entendemos hoy por escultura. Sin embargo, esta pieza, por ejemplo, es una pieza absolutamente escultórica, no es una pieza que podemos decir que es utilitaria. Pero lo más interesante es ver el manejo que hacía Collier de los engobes y de los colores sobre la superficie de la pieza. Todo esto se hacía en monococción. Acá nunca se trabajó una pieza en bizcocho. Siempre se hizo en monococción con una paleta de colores que estaba de engobes, que estaba previamente preparada por Collier, y que él se daba el lujo, cosa que a los alumnos no nos dejaba hacer, por supuesto, se daba el lujo de matizarlos, de mezclarlos. Ustedes van a ver que en algunas piezas aparecen sombras, aparecen mezclas de colores, superposiciones, cosas que en general en el taller no se dejaba hacer porque él era muy rígido y había reglas que cumplir. La pasta que utilizaba Collier la preparaba él, por supuesto, y era en crudo un color amarillo ferrite. Después, al hornearla, era una pasta rojiza, bastante luminosa, tenía algo hasta de naranja, podemos decir. Sobre esa pasta dejaba secar la pieza. Mira, vamos a mostrar este plato.
porque en este plato se puede ver muy bien el tipo de trabajo que él hacía. Acá aparecen las sombras de las que yo le hablaba. Aparecen mezclas de colores, superposición de engobes. Como verán, también usaba mucho la transparencia. No importaba si la pincelada cubría absolutamente o no el fondo de la pieza. Ven ustedes también en el borde el color de la pasta. Los dibujos y el diseño eran, por supuesto, con la escuela que lo formó a él, que era la escuela de Torres García. Había un respeto muy profundo por la regla áurea, todo tenía que estar regido por la regla áurea. Y el desafío era adaptar el diseño a la forma. Entonces, partíamos siempre de que la pieza cerámica era una escultura que se iba a ver desde los 360 grados. La forma era la que guiaba el diseño con el que se iba a trabajar. Acá, por ejemplo, pueden ver esos esfumados de los que yo le hablaba y cómo adaptaba la forma. En este caso, por ejemplo, hay un cuerpo de mujer, cómo se adaptaba la forma a las proporciones de la pieza. Y, por supuesto, siempre respetando la regla áurea, ¿no? En este caso tenemos los juegos de té que lo caracterizaron, porque hizo muchos. Una vez hablando con él me dijo que cuando le encargaban un juego de té, él lo hacía y les decía, yo lo voy a hacer, pero si no les gusta, me lo devuelven. Yo no voy a modificar mi diseño, mi estética por lo que le gusta al cliente, porque eso sería prostituirme. Yo voy a hacer lo que yo quiero, si al cliente le gusta, se lo vendo, si no, me lo quedo. Ellos resolvieron con Carmen, acá hay otro juego de té precioso. En este vemos, acá hay un diseño más figurativo. En este otro vemos un diseño absolutamente geométrico que tiene además la simpatía de que ustedes fíjense que el borde de la taza está cortado en un plano inclinado, que desde el punto de vista funcional es muy bueno porque cuando uno levanta la taza, el borde de la taza no te pega en la nariz ni en la frente. Es muy lindo y es absolutamente un diseño geométrico. Utilizaba 3, 4 colores y los iba combinando y alternando hasta lograr el diseño que él quería. Acá se puede apreciar muy bien el color de la pasta del que yo les estaba hablando. Es una pasta rojiza, pero no está hecho con la arcilla roja, es casi naranja. Collier no usaba torno y no usaba moldes. Por supuesto, tampoco usaba esmaltes. Todo eso estaba terminantemente prohibido, absolutamente prohibido. Entonces, ¿cómo hacía Collier esta pieza? Él hacía con cartón, como el que usaban los arquitectos para hacer las maquetas, con cartón hacía unas formas que sostenían el barro. Él estiraba una lámina de barro, la estiraba como hacemos nosotros con el palote, las varillas, todo igual. Ponía un papel de diario, estiraba el barro sobre ese papel, hacía media esfera primero, después hacía la otra media esfera, las unía y en este caso yo no sé si se va a poder ver, vamos a intentar mostrárselos. Mira, vení de este lado. Si ustedes miran adentro de la pieza, se va a ver la unión de esas dos medias esferas de las que les estoy hablando. Entonces, unía las dos medias esferas, abría luego la boca y le ponía un pie. Todo en el sistema de láminas de barro. Jamás se usaba un molde. Estas piezas luego se dejaban secar, se lijaban muchísimo, horas y horas lijándola, y ustedes van a ver que se estiraba la lámina con una varilla de 8 milímetros, pero el resultado final es una pieza que debe tener de grosor unos 4 milímetros, porque el lijado era tal que sacaba una capa muy gruesa de barro. Lo que quedaba era muy finito. Entonces, la pieza es liviana,
es una pieza liviana cuando uno está terminada y la ve, pero que fue hecha con una varilla gruesa. Eso nos permite lijar y perfeccionar la forma con el lijado. Acá también otro detalle lindo de ver es cómo se ven las transparencias y ese blanco que usa de fondo es un blanco manchado, no es un blanco puro, se puede ver la pincelada. También otra cosa interesante es decir que para él Picasso fue muy importante, muy influyente en su obra. Y acá podemos ver estos animales que son muy picasianos. Acá tenemos una pieza que es maravillosa y que después me gustaría mostrárselas bien de cerca, porque hay detalles que de lejos no se ven. Está hecho todo con pinceladas muy chiquitas. Hay un puntillismo, lo que se llamó el puntillismo y que estuvo muy de moda en la época del impresionismo. Y ese puntillismo él lo llevó al plano, trabajando, por supuesto, siempre sin apartarse de la regla áurea, que ustedes lo van a poder ver. Ustedes van a ver la distribución del espacio. Él hizo una distribución del espacio absolutamente torresgarciana, absolutamente, con algunos detalles que lo hacen como simpático. Acá, por ejemplo, hay un perrito que es una dulzura, ¿no? Pero es un ejemplo clásico de cómo ustedes pueden ver el diseño adaptado a la forma, sin apartarse del constructivismo y sin apartarse de su estética, porque los colores son absolutamente de Collier, no hay otro, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Tenemos la serie de platos. Estos platos son característicos. Era la forma de pintar sobre un espacio plano sin ir a la tela, ¿no? Collier usaba estos platos como si fuera la tela de un cuadro de un pintor. Ustedes, por ejemplo, en este primero pueden ver perfectamente los sombreados que tiene. Acá hay una influencia de Gauguin, por ejemplo, ¿no? Las podemos ver, esas influencias, y no se niegan además, porque las adaptaba y se apropiaba de esa técnica. En este caso hay un diseño absolutamente picassiano. Podemos ver, se decía de la obra de Picasso que a veces cuesta un poco entender el concepto. Él plasmaba en un plano todo lo que se veía alrededor de un objeto. Todo lo que estaba alrededor del objeto lo plasmaba en un plano. En este caso se ve eso. Vemos el plano, llevamos al plano un objeto tridimensional. En este plato precisamente es donde más podemos ver el tema de la combinación de los engobes, la mezcla de los colores, el sombreado, cómo él iba mezclando tonos y haciendo sombras con un manejo que perfectamente era de un pintor que estaba pintando sobre una tela. No estamos acostumbrados a ver este tipo de trabajo en una pieza cerámica. Bueno, acá tienen más ejemplos. Esto también es muy torresgarciano, esto también. Hay una gran influencia de Torres porque, bueno, se formó en ese taller. Él era muy amigo de Fonseca, con el que empezó a hacer cerámica. En la casa de Fonseca, en el cerro, había un horno de pan y allí fue donde hicieron las primeras muestras de engobes. Se quedaron fascinados cuando vieron que podían hornear y que los colores no desaparecían. Eso fue para ellos el primer paso y el paso fundamental. Bueno, acá vemos este espacio absolutamente torresgarciano con un diseño constructivo y también en este podemos ver, bueno, primero el manejo del engobe, que es maravilloso. Segundo, los bruñidos. Yo lo que quiero es que miren los bruñidos, ese satinado que tiene el engobe, que acá, cuando se habla de engobe,
muchas veces se piensa en un bajo cubierta. Y eso es un gran error. El engobe es bello de por sí, pero para bruñir y para integrar el color del engobe a la pasta. Esa es la gracia, bruñir y con el bruñido integrar el color al cuerpo de la pieza. Eso es lo que él lograba y luego estas piezas al salir del horno se enceraban. Acá le quiero mostrar algunos de esos detalles que marcaron para nosotros que estuvimos trabajando en ese taller el sistema de elaboración de las piezas. Estos son los moldes de cartón que yo les contaba, que están hechos con lo que se llama cartón sueco, que es armaba un cono, digamos, un cono trunco con el cartón, le ponía unos ganchos y aquí era donde se apoyaba el barro cuando todavía estaba blando para darle la forma. Esta patita que está acá, que él le llamaba además la patita, era para unir en la parte de adentro de la pieza, cuando poníamos una viborita y había que integrarla con esta patita que era hecha también de cerámica, él iba apretando y unía las piezas. Y este palo con una bombita de luz, que es muy gracioso, porque la gente si no conoce no entiende por qué hay un palo con una bombita de luz. Con esta bombita de luz frotábamos la pieza del lado de adentro, íbamos logrando las curvas. Le íbamos pasando con el palo a la pieza del lado de adentro y se lograban las curvas. Esta foto que está acá, que es muy graciosa, esto se llamaba el pajarito. Todo era hecho por él, absolutamente todo casero y hecho por él. Este pajarito eran unas tablitas que tenían unas mariposas y las iba regulando. Cuando queríamos hacer un plano horizontal, hacíamos girar la torneta y con ese pinchito que tenía el pajarito marcaba la horizontalidad. Acá pueden ver las herramientas con las que bruñíamos, que eran las pelotitas que tienen adentro los rulemanes. Se sacaba de adentro del rulemán y se le soldaba un clavo. La cabeza del clavo se soldaba al rulemán y con eso bruñíamos. El problema es que a veces se oxidaban y entonces nos marcaba la pieza. En este caso lo que me gustaría que vieran es la importancia del grafismo, que se usaba muchísimo en el taller. Después de haber bruñido, el grafismo era lo último. Primero se lijaba la pieza, luego se aplicaba el engobe, después se bruñía y por último se hacía un grafismo que podía ser más grueso, más fino, según la herramienta que nosotros quisiéramos, pero que tenía una gran importancia. En este caso, esta piecita para mí es una joya, donde pueden ver el grafismo y también tengan en cuenta el diseño con el que está hecho, que es absolutamente constructivo. Acá les quiero mostrar dos mascaritas que son con una gran influencia, tienen una gran influencia picasiana, pero tienen a la vez humor que para mí es muy importante. Están trabajadas como todas las piezas de Colliel con el mismo sistema, pero hay una gran simplificación de la forma. En este caso esta arista se convierte en nariz, está cantada una nariz ahí, pero es simplemente la arista de un doblez en una plancha de barro. Me parece fantásticas. Las dos son muy interesantes. En esta también hay un trabajo de grafismo que hay que resaltar. Las cajitas, cuando nosotros entrábamos al taller de Colliel, lo primero era hacer un cenicero y lo segundo era hacer una cajita. Este tipo de cajitas las hicimos todos. Claro que no nos quedaban como las de Colliel, pero es un objeto muy del taller de Colliel este tipo de cajitas, que nunca tenían asas. Siempre la tapa se levantaba agarrando nomás la tapa. Y en este caso esto es otra cosa, esto es una experimentación que hizo aplicando esmalte sobre una lámina de cobre. Bueno, el gran formato también existía. Esto era lo máximo que daba el horno. No era un horno demasiado grande. Tenía como máximo, pónganle que tuviera 70 centímetros, 75 centímetros como máximo de altura.
Esto evidentemente era el máximo que entraba dentro del horno de Collier. En este podemos ver el manejo del color, que me parece fantástico, porque si ustedes lo analizan, solo hay el color del barro, que es este color bastante naranja, un marrón chocolate, un beige y se acabó. Dos tonos de beige, uno más claro y uno más oscuro, el del fondo y el de... Y también podemos ver cómo para diferenciar zonas se trabajaba esa especie de puntillismo que vimos en otras piezas. En este caso es un dibujo absolutamente constructivo. También vemos la aplicación de 3 o 4 colores como máximo. En este caso tenemos, que en otros no, el dibujo de la línea del espacio constructivo pintada en negro, cosa que en otras piezas no se ve, pero que es muy de Torres García, ¿no? El borde del espacio delineado en negro. Y como ustedes pueden ver, también tenemos un negro, marrón chocolate, el negro que es el mismo que usó para las líneas, marrón chocolate, un marrón más claro, un gris y paramos de contar. El bruñido, miren lo que es el brillo de esta pieza, ¿no? El bruñido es impresionante. En esta tenemos los caballos que son muy recurrentes en la obra de Collier. Hay muchas piezas con diseños de caballos, un caballo también muy estilizado, que entraba también en el diseño del caballo toda la proporción áurea, ¿no? Eso no lo podemos negar. Esta pieza también con ese tipo de asa es muy característica de él. En esta, la gracia, podemos ver cómo diferenciaba un espacio de otro con el grafismo. Acá veis el grafismo que separa el negro del color del barro, el negro y el diseño. Y otra cosa que me gusta que observen es, por ejemplo, cómo a él no le afectaba ni le preocupaba que se viera la marca del pincel. En ese fondo verde de la pieza cilíndrica de atrás, ustedes pueden ver perfectamente dónde estuvo la pincelada. En la camisa del señor, del ser humano que allí aparece, también vemos la marca del pincel. No era un problema, no tenía que cubrir perfectamente. Acá tenemos el caballo y el caballo y el caballo. Les decía, es un tema muy recurrente en la obra de Collier, un caballo muy especial, muy picassiano también, ese caballo robusto, y que además se tenía que adaptar a la proporción áurea, o sea, no es dibujo un caballo que se parezca a un caballo, no, dibujo un caballo que encaje dentro de la proporción áurea, ¿no? También en este podemos volver a ver los matices en el fondo. Ustedes pueden decir, hay el caballo blanco, un fondo blanco. Está lleno de sombras muy esfumadas y muy bien manejadas. Bueno, este es un caballo absolutamente picassiano, ¿no? No sé si el resplandor lo pueden ver, a ver si llegas a captar bien. Este caballo perfectamente podía ser de Guernica. Lo sacamos de un Guernica y lo pusimos acá, ¿no? No estoy diciendo con eso, ojo, que no se malinterprete, que copiaba, porque nunca copió nada de ningún lado. Hay una inspiración y hay una influencia que es innegable por la época. Bueno, vamos a ver ahora algo que es clásico, absolutamente clásico del taller Collier. Se hacía la pieza, el proceso era siempre el mismo. Se trabajaba en crudo, monococción, eso siempre igual. Pero en este caso vamos a ver muy claramente cómo se hizo la distribución de las zonas dentro de cada una de las piezas, cómo se siguió con la regla áurea y se distribuyó
el diseño para luego ir aplicando colores. Hubo también, hay un tema que también hay que tener en cuenta, el equilibrio de los colores. Si yo pongo un blanco acá arriba, lo tengo que compensar con un blanco acá abajo. Pongo un marrón acá, lo compenso con el marrón de arriba. Yo siempre tengo que ir contrarrestando la fuerza de los colores, la potencia de los colores. Entonces, si pongo un verde acá, lo repito acá y lo repito acá. Y voy equilibrando no solo el espacio, sino la potencia de los colores. Bueno, acá tenemos un Torres García llevado a la pieza cerámica. Aquí tomó incluso el pececito, la figura humana, estas onditas que simulan el mar, el pescadito. Es muy, muy, muy Torres Garciana. Y tenemos que tener en cuenta cómo cada una de las formas está delineada en negro. Eso también es muy del taller de Torres. Esta trabajó prácticamente en un solo... hay toda una unidad de color. Hay nada más que marrones, beige, y más oscuros o más claros, pero siempre dentro de la misma tonalidad. Una pieza de una línea preciosa, ese pico, si ustedes la ven de costado, se equilibra perfectamente el ángulo del asa con el pico. Hay un equilibrio total entre el pico y el asa. Estas dos piecitas también son muy clásicas de Colliel. No quiero repetir siempre lo mismo, pero ustedes pueden ver cómo se analizaba la forma y cómo se adaptaba el diseño a la forma. Este jueguito de café para mí es de una ternura pocas veces vista, pero me interesa mostrarles el grosor de la pared de las piezas. Son muy, pero muy, muy finitas. Ahora, ¿se hicieron así, tan finitas? ¿O ese grosor de la pared se logró con el lijado? No, se logra con el lijado. La pieza se hace más gruesa. Si vamos a hacer una tacita de café, en vez de usar una varilla que tenga 8 milímetros o 6 milímetros, puedes usar una de 4 milímetros. Pero esta pared no tiene 4 milímetros, la pared de esa taza tiene 2 milímetros. Bueno, esa diferencia se hizo con el lijado. Se lijaba y se lijaba y se lijaba hasta que las paredes quedaran muy finitas. También se rompían, ¿no? En ese lijado había que tener manos de seda porque las piezas se rompían. Pero el diseño de la tacita, el asa, miren la simplicidad del asa, ¿no? Es una maravilla. Acá bajamos la paleta de colores, vamos a un negro mucho más profundo, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Una forma muy geométrica. Miren el asa de ese botellón, el pico. No era una forma orgánica, era una forma absolutamente geométrica. Este es uno de los primeros juegos de té que hizo Colliel, que fue por encargue. Y como ustedes van a poder ver, las piezas son todas diferentes, que esa es la gracia que tiene. No hay un diseño repetido, hay sí una misma paleta de colores, hay un mismo manejo del espacio, el grafismo tiene un lugar muy importante, grandes zonas dentro del diseño están hechas con grafismo, pero el diseño de cada una de las piezas es diferente. Miren, esos dos platitos, por ejemplo, no tienen nada que ver uno con el otro, ni en colores, ni en forma, ni en diseño, nada. Y sin embargo, todo se une, todo encaja, porque todo tiene la mano de Colliel. Espero que les haya interesado este recorrido que hicimos por esta exposición. Los quiero invitar, vengan, hay muchas más cosas de las que pudimos mostrar por una cuestión de tiempo.
Y ahora, detrás tengo la imagen del taller de Colliel. Ahí lo ven a él parado, este es Colliel, y aquella que está allá de vestido celeste es Carmen con su sonrisa maravillosa. Esta exposición va a estar abierta todavía por un buen tiempo, así que no dejen de venir al Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó, aquellos que están en Uruguay, por supuesto, y los que están fuera del país disfruten de las imágenes que pudimos mostrarles. Los vuelvo a invitar a que vayan a las clases de cerámica en el taller de Lagomar, que me llamen. No se olviden de que tenemos un sponsor que vende insumos para ceramistas y que tiene muy buenos precios y que para poder comprar tienen que entrar a www.rincondelceramista.com. Y nos vemos el viernes que viene, que lo pasen muy bien.